Pablo, un gustazo estar en contacto directo, como si estuviéramos así cerquita con el café. Pablo Cohen, conocido periodista y escritor. Y yo tengo que decir también el hijo de mi querido Henry Cohen, amigo personal, pero aparte, tu papi se ha convertido en una celebridad en los últimos 14 meses, junto, por supuesto, a Rafael Radi y al ingeniero Fernando Paganini, por su participación en el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Y cuando vos escribiste el libro que nos convoca, cuya publicación para dentro de muy pocos días es precisamente lo que nos convoca, el libro, ¿verdad? Todo un país detrás, no estaba planeado que tan cerca de la publicación se habría, de hecho, disuelto el GACH. Y yo menciono ya a tu papá al principio, no solo por el gran cariño que le tengo, sino porque me pareció, cuando yo me enteré de tu libro, al que evidentemente aún no he leído y que estoy entrevistando sobre un libro que no he podido leer todavía, pensé, vos como profesional vas a hacer el libro de modo profesional como requiere el tema, pero que ineludiblemente serás consciente mientras escribís y entrevistás de esa fibra personal, de esa beta, ¿verdad? Que te une a uno de los grandes protagonistas. Entonces yo quiero empezar por eso. Tu relación con tu papá mientras escribías un libro sobre este gran equipo del que has formado parte, el papá del autor del libro en el medio, y vos queriendo hacerlo en forma profesional. Entonces, ¿cómo lidiaste con ese desafío? Tu primera pregunta, que es muy linda, tiene mucho contenido emocional. Entonces yo voy a tratar de contestar la parte profesional y la parte emocional. Y por un lado te diría, lo profesional. Al principio tuve que convencerlos a ellos tres de que aceptaran la idea, y tuve que convencerme a mí antes de que era la persona adecuada para hacerlo. Y hubo una manera muy sencilla, Ana. Yo no entrevisto a mi padre. Yo no entrevisto a mi padre, lo entrevista a Patricia Kolesnikov, que es una mujer admirable, una gran periodista, una gran novelista, una entrevistadora de lujo y es editora de cultura de Clarín. De Clarín de Buenos Aires, sí. Entonces, Patricia entrevista a mi padre. Entonces, todo lo que aprendí de mi padre fue leyéndola a ella. Ajá. Fue leyéndola a ella. De manera que ahí la cuestión ética y también de sentimental quedó solucionada porque yo realmente no lo entrevisté. Pero igual el libro sobre el GACH, ¿verdad? Ese es el tema. Igual el libro sobre el GACH. Entonces, lo planteé de la siguiente manera. Si en mi carrera la mayoría de mis notas han sido entrevistas, este libro, igual que casi todos los otros, tiene que estar centrado en entrevistas. Patricia es una gran entrevistadora, le dije, entrevista a mi viejo, hace lo que quiera, ¿no? Por supuesto. Y hay 3 entrevistas de perfil en el libro, que hablan de Rafael, de mi padre y de Fernando como personas, revelan su esencia como personas, de los individuos, de los sentimientos, de qué los ha conformado, de su infancia, un montón de cosas que los explica después como científicos. Después hay otra, yo le hago a Rafael, obviamente, y a Fernando, y Patricia a mi viejo. Después hay otra que es más, menos emocional, más científica, más intelectual, te diría, porque en realidad es para todo público, no es más científica, es más intelectual, y ahí sí explican todo el proceso del GACH. Este es un libro que ha llevado muchos meses y que no estaba para nada pensado que saliera ahora, iba a salir en diciembre. Para mí es un libro importante emocionalmente también porque coincide con el retiro del diario El País de mi querida socia y amiga de tantos libros, tantos trabajos, Ana Quesada, una amiga entrañable y una profesional espectacular. Y era su último libro, y bueno, ya se retiró, pero va a ser su último libro igual. De manera que ahí tenés el corazón del libro. Y después hay una entrevista al presidente de la calle, otra a Álvaro Delgado, una serie de fotos inéditas que a la gente le van a gustar mucho.
testimonios de personas de la sociedad civil diciendo qué significó el GACH para cada uno, digamos, María Noel Richetto, Leonardo Abercorn, Julio Boca, el contador Enrique Iglesias. Y algo que para mí es muy importante, el arte de Daniel Superviel en tapa y las plumas especiales. Plumas especiales que yo conozco por mi trabajo y que han sido muy generosas conmigo escribiendo estos textos inéditos para el libro, que son Carlos Pagni, extraordinario analista político y columnista de La Nación y del País de Madrid, autor del prefacio. El prólogo es del doctor Gerardo Caetano, con su fineza analítica de siempre. Después tenemos el epílogo del expresidente Sanguinetti, un interludio de Ana Ribeiro por un lado, del doctor Conrado Stoll por otro, y finalmente una especie de poema, mejor dicho, una especie de retirada que es un poema escrito especialmente por Raúl Castro. O sea que cuando yo empecé a recibir todos esos textos especiales de tan buena calidad, pensé, más vale que lo que vos hagas, Pablo, por lo menos no desentone, ¿no? Porque entre el trabajo de Patricia y estos textos especiales, sabía que tenía algo especial entre manos, más la materia prima, que fue, por supuesto, el trabajo del GACH, de estos uruguayos, los 58, pero centrado en estos 3 coordinadores, que de manera desinteresada y sin buscar notoriedad estuvieron 14 meses cuidándonos a todos. Eso es un hermoso resumen, eso de cuidándonos a todos. Porque ellos no podían, ¿verdad?, en esta guerra contra un enemigo invisible, como se dijo también en Israel al principio de la pandemia, Israel que tan acostumbrado está a lidiar con enemigos de diferente índole, ellos podían sugerir, recomendar, sabiendo de antemano, ¿verdad?, lo hablé con tu papá en múltiples ocasiones, que el gobierno también tiene que tomar decisiones según otras consideraciones, y al mismo tiempo, inclusive si el gobierno acepta o aceptaba todas las recomendaciones, acá había mucho de incertidumbre, ¿verdad? Había cosas que con el tiempo los propios científicos fueron aprendiendo a cómo lidiar con la pandemia, pero quizás más allá de, y por supuesto que Uruguay todavía está lidiando con alta cantidad de contagios diarios, están bajando el CTI, pero los números son altos, todavía preocupantes, pero esa sensación de que hay alguien de que nos está cuidando a todos, como dijiste. Eso fue muy fuerte, y eso es algo que vos palpabas en la calle a lo largo de estos últimos 14 meses. ¿Puedes decir que sentías que la gente siente eso? Y sí, yo lo palpé, y lo palpé ahí sí como hijo, y es impresionante, ¿no? Es decir, habla de lo empáticos que han sido y que son, porque eso no se finge, y también de la capacidad de comunicación que tienen esos 3, porque fíjate que con la carrera académica que tienen, no tendrían por qué, digamos, tener aparte esa capacidad de comunicación, y la tienen. Y por otro lado, esa cercanía, esa calidez, es como cuando vas al médico. Vos vas al médico y de repente sabés que tenés algo, pero querés que te diga qué tenés. Y ya inmediatamente te sentís más tranquila, ¿no? Aunque sea algo que quisieras no tener, pero decís, bueno, vamos por acá, ¿Sabés dónde está parado? la solución es esta. Exactamente. Eso yo lo noté, es decir, la tranquilidad, la confianza, pero después algo mayor, que es una especie de comunión entre la sociedad civil y ellos, que fue el sentirse protegidos, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional de ellos y con su naturaleza como persona, que son 3 personas muy distintas que en este proceso aprendieron a quererse más todavía, porque mi padre y Fernando no se conocían, Rafael y mi padre eran amigos y Fernando y Rafael eran amigos entre sí. Y bueno, yo creo que el hecho de que se hayan hecho ellos más amigos los benefició a ellos, benefició al GACH y también benefició a la sociedad.